La propuesta desde el ámbito sanitario, con una mirada de acelerar la vacunación y de minimizar el riesgo de transmisión, es proponer un pase sanitario. Nos quieren obligar a vacunarnos para obtener un pase sanitario. He creado un grupo de WhatsApp que se llama La Resistencia Tucumán y justamente es la resistencia al pase sanitario, que es un pase nazitario. Quiero obligar a la gente a participar de un experimento, inyectarse sustancias que no están probadas como seguras y efectivas. Estamos siendo condenados a muerte y somos personas sanas. Pedimos nuestro derecho, nuestra libertad. Esta es la batalla final, señores. Todo lo que estuvimos haciendo desde finales del año 2020 es por lo que va a ocurrir ahora. Queremos condenar enfáticamente las agresiones que sufrieron los integrantes de Pasaron Cosas, el programa de Radio con Voz, esta tarde. Concretamente, un grupo de violentos antivacunas se acercó a la puerta de la radio para hostigar, insultar con expresiones antisemitas a los integrantes de ese programa. Ahora estoy llegando a la comisaría con Tomás Eliacer, que es periodista también, porque a él, una de las 3 personas que tenemos identificadas, lo amenazó directamente y le dijo: a vos te vamos a colgar por judío. Cuando se caiga la pavada esta, ustedes van a estar todos colgados, papá. ¡Amenazaste de colgarnos! ¡Amenazaste de colgarnos! ¡Amenazaste! Después te saltó el judío, te saltó. ¡Ah, sos antisemita! A partir del 21 de diciembre, en los eventos masivos, hay que poder acreditar la vacunación con 2 dosis desde los 13 años. No al pasaporte sanitario, sí a la libertad. Hágase responsable, señor Kicillof. Yo creo que la iglesia está dormida. Mamá me decía para entrar en la iglesia que querían pedir pase sanitario a partir de tal fecha porque Kicillof lo había dicho. ¿Quién carajo es Kicillof? ¿Quién carajo es Kicillof? Bueno, así está planteada la discusión del pase sanitario y ha llegado a extremos del escrache a los periodistas. Vinieron aquí a la puerta hace un par de semanas, vinieron a la puerta también a escracharme a mí porque yo estaba de acuerdo con el pase sanitario. En definitiva, yo estoy de acuerdo con las medidas que sirvan para que haya un grado de contagios menores. ¿Sí? Desconfío de lo que se pueda aplicar ese pase sanitario, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Y sin embargo me vinieron a acusar de nazi también a mí acá. No escuché a buena parte de los voceros del liberalismo repudiar los escraches que están haciendo estos tipos. Que ellos son los nazis, porque cuando uno mira en términos de ciencia política, lo que pasa en Europa son los partidos de ultraderecha, neonazis, neofascistas, son los que apoyan este tipo de mentiras, de exageración y de mentiras contra las normas sanitarias. Arrancaron siendo antivacunas, después empezaron con la infectadura, después arrancaron diciendo que todo esto era una conjura, tuvieron matices grotescos, que ahora se los olvidan, que decían que esto tenía que ver con el 5G de los chinos, con que esto era una conjura de pedófilos, esta vez la versión estadounidense, y así hubo diferentes argumentos contra las medidas de restricciones sanitarias. En definitiva, las medidas de restricciones sanitarias son antipáticas, pero nadie sabe, y esto se va corrigiendo a lo largo del tiempo, cómo combatir el coronavirus que tiene tantas mutaciones y todo el tiempo va desdiciendo a la comunidad médica. Pero eso no quiere decir que uno sea ingenuo y piense que no tiene que haber algún tipo de medida sanitaria, de emergencia transitoria para tratar de evitar el aumento de los contagios. ¿Sí? Por eso me asombró esta serie de escraches, porque así empezaron los escraches de los nazis. Cuando uno lee la historia y ve en qué consistían los escraches de los nazis, consistían en esto: en verdades a media, en manipulaciones, en exageraciones, en venir a intimidar cuerpo a cuerpo a los tipos que decíamos algo. Y le pasó a Berkovich, nos pasó a muchos de nosotros, me pasó a mí y seguramente nos va a seguir pasando
porque no adherimos a estas ideas basadas en verdades a medias y en manipulaciones que tienen que ver con mentiras. Yo considero que lo que hay que hacer es, en algunos momentos, cuando no se sabe lo que está pasando, hacer alguna reglamentación de las libertades. Pero los mismos tipos que piden reglamentar el derecho a huelga son los que se horrorizan cuando alguien dice, no, reglamentar el pase sanitario. Pero eso puede ser una polémica en buen tono. Lo peor son los escraches. Los escraches son otra cosa. Los escraches empiezan con esto. Y los escraches son hoy un método de la ultraderecha en el mundo. En su momento yo pasé aquí lo que hicieron con un mercado navideño en Luxemburgo que pedía pase sanitario, que pedía barbijo, se lo destruyeron. Por eso yo creo que hoy por hoy en la Argentina va a ser muy difícil instrumentar el pase sanitario. Entre otras cosas, por motivos más pedestres, porque se viene un verano estallado de reservas. Y entonces, ¿quién le va a decir que no a la gente? Aquel que quiera ir a un restaurante y no tenga las 2, 3 vacunas. ¿Quién le va a decir que no entre? Si la verdad que después de tantos años de malaria turística, los operadores ven venir una buena temporada, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decir, bueno, venga, pase, buen hombre. Esto va a ser como pedirle el documento de identidad a los menores en un boliche. ¿Quién se los pide? Nadie. Si cae el inspector, bueno, después se arreglan. Coimean al inspector. Esta va a ser la versión argentina del pase sanitario. Nadie lo va a pedir, a lo sumo habrá una coima para los inspectores y siga. Después veremos las consecuencias sanitarias de todo esto, ¿sí? Pero lo preocupante para mí es esta lógica de escraches. Preparémonos, porque el auge de la ultraderecha viene con este tipo de escraches. Y seguramente nosotros, cuando salgamos del laburo, vamos a tener que soportar a estos energúmenos diciendo que nosotros somos nazis. No se confundan. Los nazis son ellos. En el mundo, el neonazismo está de la mano de la negación de la ciencia y de los escraches. Sheila Wilker es consultora, es analista político de 3.0. Enseguida vamos a hablar sobre ¿cuál es el perfil de la gente que rechaza las vacunas, que rechaza las restricciones? Pero vean, cuando nosotros salimos a preguntar en la calle qué es lo que dice la gente, en general encontramos gente de acuerdo, pero todos tienen esta misma duda. ¿Quién va a ponerlo en marcha? Pase sanitario igual a Estado totalitario. En Barcelona, estos manifestantes, la mayoría sin mascarillas, protestan contra la obligación de presentar el pase sanitario en los lugares públicos. En Viena, miles se movilizaron a pesar del confinamiento parcial ordenado en toda Austria. Reuniones similares en Frankfurt. Aquí la policía tuvo que dispersar a los manifestantes que no respetaron las normas sanitarias. En la vecina Holanda, las últimas restricciones impuestas la semana pasada tampoco son bien recibidas. En particular, el cierre de bares y restaurantes por la noche. ¿Estás de acuerdo con el pase sanitario? Sí, me parecería bueno que se implementara. Sí. Considero de que sería una buena medida para bienestar de todas las personas que andamos en la calle. Creo que sí, que corresponde, es una forma de que la gente ha pasado demasiado tiempo encerrada, como se quiere decir, por la pandemia, y esto es una liberación. Por supuesto que todos debemos tener las precauciones correspondientes, dado que la pandemia no ha sido superada. Es una buena medida. Espero que lo pongan pronto. Tengo el código QR para que escaneen que tengo las 3 dosis y bueno, siempre todo lo que sea para que esto podamos vivir un poquito mejor está bueno. ¿Estás de acuerdo con el pase sanitario? Sí. El foco más infeccioso es el transporte público, por la cantidad de gente, aglomeración y todo. ¿Pensás que el pase sanitario también debería extenderse a los colectivos, trenes y subtes? Y ahí es medio complicado, pero se puede hacer. Te montás y no sabés si esa persona tiene un pase sanitario. Estoy de acuerdo. Buses, transporte, más le agregaría. ¿Pensás que el gobierno va a controlar este pase sanitario? Creo que no está capacitado. ¿Te preocupa el aumento de casos? Desde luego, porque nos complica en todo, la vida económica, la vida personal, la vida familiar. Claro que sí. Me preocupa la suba de casos. Quiero que ver en 60 días cuando empecemos la temporada y nos vayamos a la costa, cómo va a ser para que te paren para entrar a Caliró, Pinamar, Mar del Plata. ¿Cómo va a ser implementar? Ministra, lo tiene que tener rápido, no va a ser una cola de 10.000 tipos. La Delta sigue creciendo,
y ahora Omicron que anda dando vueltas por todos lados, bueno, prevenir. La salud es para todos y el bienestar es para todos. ¿Entonces que va a faltar el control de parte del gobierno? Sí, va a faltar el control. Nadie se va a animar a pararte a pedirte. Ni que te revise la cartera, ni que te diga no pasa. ¿Ves a la gente muy relajada con la pandemia? Sí, hay mucha gente irrespetuosa de los demás. Estoy informada y veo que están aumentando los casos y me preocupa. A pesar de estar vacunada, obvio, pero preocupa. Bueno, lo paradójico es que la discusión del pase sanitario puede que quede en la nada, porque el avance de los casos hoy en la Argentina puede que nos lleve a lo que pasó en Europa, donde también la discusión del pase sanitario generó mucha efervescencia, pero después quedó en la nada porque empezaron las restricciones. El pase sanitario estaba pensado para un tiempo en el cual hubiera una cantidad manejable de casos para que no estallen los casos. Bueno, en Europa, en buena parte de Europa, esto ya quedó en el pasado. Holanda ya está en restricciones, buena parte de los países europeos que están entrando en el invierno, lo que están haciendo directamente es cerrar los eventos y decir, ¿saben qué? Ni con pase sanitario, ni disfrazado de gaucho, no va a haber eventos públicos. Doctor Salemi, los detalles. A ver, Holanda empezó con las restricciones a partir del día de hoy y se van a extender hasta el día 14 de enero, donde no va a haber eventos masivos, no va a haber restaurantes, no va a haber escuelas. De hecho, adelantaron los periodos vacacionales y suspenden todas actividades donde haya más de 4 personas. De hecho, dijeron que las fiestas navideñas van a ser de a 4 personas. No se puede ingresar más de 4 integrantes de la familia dentro del núcleo para tratar de en París, por la ejemplo, vi que suspendieron los fuegos artificiales, que son ultra famosos, que no vaya más la gente a los fuegos artificiales. En Río de Janeiro lo mismo. En Río de Janeiro, el fin de año va a ser sin las playas, o sea, sin la convocatoria a las playas. En Perú también se suspendieron las fiestas navideñas debido al exceso de muertos que están teniendo, o sea, se está acercando hasta aquí está la Argentina. Y permitime, Rolando, hacer referencia a las cifras con respecto a la cantidad de contagios. El domingo pasado teníamos 1.570 contagios con 22.783 test realizados y 693 pacientes en terapia intensiva. El día de hoy tenemos 3.254, más del doble, con 29.995 test realizados y 797 pacientes internados. La demanda, la presión sobre los centros de testeo es cada vez mayor. La Ciudad de Buenos Aires tuvo que habilitar centros de testeo, pero los que ya están, vean cómo están. ¿Sí? Esta es una foto tomada ayer. ¿Sí? A ver, no, teníamos una foto ayer del centro de testeo, ¿no? Es eso. A ver, si lo podemos ver. Sí, se ha incrementado la presión con el tema de los test, justamente debido a la que, la gente se está empezando a testear muchas veces ya más sin síntomas. Recordemos que hay 2 maneras de testearse. Vos vas a los centros habilitados por el gobierno de la ciudad, como es, por ejemplo, en la rural, donde vos tenés que sacar turno y podés ir a testearte, aunque sea en el auto, podés ir a testearte si no tenés síntomas. Pero si vos tenés síntomas, tenés que presentarte los que son las UFUs, en las unidades febriles de urgencia de los hospitales. Bueno, y después pasa en los centros de testeo esto que van a ver ahora, que es los que siguen pensando que esto no es verdad, que es una ilusión óptica, hacen este tipo de acting. 2 años después del comienzo de esta estafa del coronaverso, la gente todavía se hisopa. Y miren lo que es la cola, miren lo que es la psicosis, miren lo que es la psicosis de un test que no sirve para un virus que no se aisló. Por Dios, gente, reaccionen. No están todos vacunados. El virus no se aisló. El virus no se aisló. ¿Qué test se van a hacer? Les va a dar todos positivo y va a seguir esta dictadura sanitaria. Cuando vaya por la vacuna número 28 y no se la quieran dar porque ya la miocarditis le subió al techo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿De qué se ríen? Están siendo víctimas de una estafa. Están siendo víctimas de una estafa. ¿Hasta dónde va a llegar la cola de gente que se lava el cerebro, que tiene el cerebro lavado, que no sabe lo que está haciendo? Averigüen lo que es. Averigüen lo que es esta estafa sanitaria mundial. Sheila Wilker se ha tomado el trabajo de hacer un estudio cualitativo sobre quiénes son esto que nosotros generalizamos como antivacunas o negacionistas. ¿Qué encontraste, Sheila? Buenas noches. Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Rolo? Mira, 2 cosas para decirte. Lo primero, este segmento extremo es minoritario. Yo creo que el problema, es minoritario en el sentido de tienen una voz muy fuerte, se hacen escuchar, ¿no? Digamos, de hecho, se hacen escuchar justamente porque traen
una postura realmente muy extrema, absolutamente repudiable, donde se mezcla todo, se mezcla la pandemia, una postura antisemita, digo, se mezcla todo, ¿no? Digamos, por ahí hay algo interesante ahí en un segmento intermedio de gente que está con dudas, ¿no? Digamos, nosotros los caracterizamos como los escépticos porque no son negacionistas bajo ningún punto de vista, no niegan como recién esta señora que estaba grabando ese video, o sea, no niegan la pandemia, pero son escépticos respecto de los riesgos, del alcance, y al mismo tiempo tienen mucho miedo de ser tildados como negacionistas o como extremos, ¿no? Digamos, o sea, no quieren caer en esa bolsa. Ese colectivo, ¿a cuánto se extiende Mira, la población? Ese colectivo se concentra fuertemente en jóvenes, ahí yo te diría en la zona de ambas un poco más fuerte que en interior, donde las posturas por ahí son más quedas, en el sentido de que por ahí falta vacunación porque, bueno, por desencuentros con nada, porque por falta de acción, ¿no? Digamos, te agrego una peculiaridad argentina, digamos, en Europa no existen los niveles de marginalidad que hay en la Argentina, también, ni de indigencia, también. Y esto supone que debe haber un 5, un 10% de la población. Mirá, caído del mapa social donde andás a ver si llegan la vacuna. Bueno, digo, ahí donde tenés el problema de estado presente sí o no, digamos, donde no te Tercero llega o cuarto todo, cordón del conurbano, calle de tierra, no tienen ni plata para ir al hospital para vacunarse. Sí, igual yo te digo que la conciencia sobre la enfermedad está extendida a todas las clases sociales, digamos, ¿no? O sea, es cierto que lo que vos estás caracterizando son los sectores más marginales de la sociedad, también son pequeños, ¿no? Digamos, entonces, a mí me da la impresión de que acá estos escépticos, ¿no? Digamos que no, a ver, que tienen un punto de partida que es que dicen se exageró la gravedad. O sea, tienen esta lectura, ¿no? Digamos, la gravedad está distorsionada. Y a partir de ahí empiezan a sacar sus conclusiones. Por supuesto, además, tienen una lectura de, digo, más lejos del bien común o más lejos de la cosa social, ¿no? Digamos, piensan el coronavirus en primera persona, entonces, por ejemplo, piensan si tienen personas cercanas a las que podrían dañar si no se vacunan, eso es un criterio para evaluar, entonces por ahí eligen darse una dosis y no dos, ¿no? De modo tal de encontrar... O sea que hay una administración propia de la vacuna. Exactamente, hay una especie de regulación entre lo que piensan, lo que creen que es el terror a ser caracterizados como los antivacunas rabiosos, o no sé cómo los llamamos, digamos. Entonces, y un tema muy importante, Internet. Como hay muchas dudas sobre la información, digo, Internet termina siendo un punto de contraste. Y en Internet vos sabés que tenés para todos los gustos. Encontrarlo, entonces, o sea, puede refrendar lo que vos digas. Es el problema de la posverdad articulado con la pandemia. Gila, ese colectivo que está reacio o en duda, ¿es permeable a una campaña de concientización? Por ejemplo, si el gobierno sacara una campaña de concientización sobre la importancia y la necesidad de vacunarse, ¿puede penetrar en ese sector? Mira, yo creo que sí. Información no le falta. Yo creo que sí, no con la idea clásica del cuidado, de cuidémonos todos, justamente porque no tienen una perspectiva sobre el bien común o sobre la cuestión, el carácter social de la vacunación. Bueno, digo, ahí, por ejemplo, una cosa que funciona muy fuerte como un coaccionador tiene que ver con la presión de su entorno. Y muy importante la idea de, por ejemplo, pase sanitario en los ámbitos laborales. Si esto va a afectar mi vínculo con el trabajo, si esto va a afectar, entonces acepto. A regañadientes, pero acepto. Quiero hablar un poco con Yamil Santoro porque fue uno de los primeros que se expresó contra el pase sanitario. Yamil, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo andás? Bien. Te escuchamos. Te escuchamos. No, a ver, primero creo que hay que separar el tema vacunarse sí, vacunarse no, de pase sanitario sí, pase sanitario no. Yo estoy vacunado con las 2 dosis, promuevo que la gente se vacune. Ahora creo que es una gran diferencia, una consecuencia administrativa que el Estado intenta imponer ante una conducta que quiere evitar o quiere lograr, que es que la gente se vacune. Y lo que nosotros estamos planteando desde una perspectiva legal es que no puede ser aceptable dentro de una sociedad que se imponga una sanción administrativa como la que está, por ejemplo, dándose en Provincia de Buenos Aires, que terminaría generando, por ejemplo, que las personas no puedan renovar el registro o no puedan tener otro tipo de derechos civiles básicos que no tienen nada que ver con la vacunación. Entonces, vamos de nuevo. Quienes nos están viendo, cuídense, vacúnense, cuidan a los que tienen alrededor. Distinto es el caso jurídico y dónde están los límites de un gobierno para ordenar a la sociedad mediante métodos coactivos. Y eso es lo que vamos a discutir. Pero de ninguna manera implica
avalar... El principal derecho es la salud, está mucho antes que muchos de los derechos civiles básicos que están mencionando. Bueno, ahí vamos por partes, digo. Primero, para vos tener una vacuna obligatoria y de hecho que forme parte del plan de vacunación nacional, tiene que estar respaldado... Estamos lejos porque estamos en emergencia. Bueno, también. entonces, como estamos en emergencia, los límites que vos tenés como Estado también son más acotados para poder imponer conductas. Deberías preguntarle a cada uno de los 117.000 fallecidos de las familias qué piensan. Para nada, porque también con esa misma lógica te puedo llevar a todas las personas que tuvieron complicaciones personales, económicas, muertes derivadas y demás por las restricciones que se impusieron. Me parece que es un planteo maniqueo que no tiene sentido. Porque de hecho Argentina, aún siendo los países con cuarentenas más rígidas y más restrictivas del mundo, fue uno de los que peor performance tuvo en materia sanitaria. No, entonces, estamos hablando de la performance, estamos hablando de los derechos. No, es que ahí está el hecho. La restricción sanitaria extrema no te garantiza buenos resultados. Y ese es el primer aprendizaje que hay que sacar de la Argentina. Vos tenés países que han sido bastante más laxos y con mejores resultados. Entonces, Brasil no le fue tan bien. Yo no estoy defendiendo a Brasil, tampoco te voy a defender a digo Estados porque Unidos. también hay que tomar los países en sus realidades sociales. Totalmente. Digo. Entre otras tantas realidades que hay que tener en cuenta, va con lo que vos decías. ¿Quién va a aplicar el pase sanitario en la mayoría de los locales privados? Digo, como vos bien decís, lamentablemente es Yo creo que esto termina, pero mal por las particularidades argentinas. Bien, entonces, si sabemos que estamos sacando una norma que primero probablemente sea ineficaz, pero en el caso de las dependencias públicas, lo que termina generando es restricción de derechos fundamentales, digo, más allá de las buenas intenciones, creo que le están Pero ¿por qué no exigirle a alguien que va al trabajo sin vacunarse, que se vacune, si tiene que trabajar en un lugar de trabajo? Primero que hay una ley sancionada de teletrabajo, con lo cual, digo, el invento revienta al inventor. Las empresas deberían adecuar en la medida que el puesto de trabajo lo habilite, si quieren no tener a esa persona en su oficina, la posibilidad de que lo haga desde su casa. Y en todo caso, desvincularlo como una causal que está dentro de la facultad de la empresa. ¿Y cuál sería la ¿Vos te imaginas que puede ser una causal de despido no vacunar? No con causa, pero es una decisión que está dentro de las posibilidades de la empresa. ¿Y por qué la empresa tiene que pagar una indemnización a un tipo que no se quiere vacunar? ¿Y por qué la empresa no va a pagar una indemnización a un tipo que no se quiere vacunar? Justamente, porque está afectando... ¿Qué tiene que...? Está pudiendo contratar a otro. Salvo que sea una persona que, por ejemplo, ocupe un rol de atención al público, que es imposible realizarlo desde su casa, y que, por ende, la posibilidad de contagiar a terceros lo volvería inapto o inidóneo. Pero ustedes los liberales que quieren restringir los derechos laborales, ¿por qué ahora si un tipo quiere ir a trabajar sin contagio? Vamos de tu apertura del 2001 que dijiste bastante cosa inexacta con respecto a lo liberal y neoliberalismo. Después Perdón, no fue un experimento. Y tuvieron 10 años los liberales para hacer el 2001. Después mezclaste la ultraderecha, como es la AfP, por ejemplo, en Alemania, con los liberales que son partidos de centro. Entonces, separemos la ultraderecha. A ver, Yamil, yo leo los diarios. El mix neonazi hoy es ultraliberal en lo económico y autoritario en lo político. A mí no me consideres una persona que no lee los diarios. Leo los diarios y no me vas a llevar a una discusión te voy a llevar en la medida esquemática. En la medida en que trates de caricaturizar a ¿El 2001 no fue liberal? No, el 2001 ¿El SEMA no era liberal? ¿No fue el Roque Fernández un ministro liberal? López Murphy, que vos fuiste el aliado de López Murphy, no era el liberal que quería candidato con López Murphy y trabajo y soy el presidente del partido. Por eso, entonces, háganse cargo, viejo. Justamente, ¿sabés por qué se fue López Murphy? Porque la política no estaba dispuesta a hacer el ajuste que López Murphy planteaba. El ajuste que quería recortar la plata de la educación pública. Eso eran los liberales en el 2001. Para evitar el ajuste que terminó haciendo el PJ, se tuvo que ir. Que dejó al 50% de la población abajo. Que la inflación les haya perdonado cosas no quiere decir que los que estábamos ahí no lo hayamos vivido. Era un disparate. Yo soy un ejemplo, soy un producto de la universidad pública. Hubiera tenido que ir, como en Chile, a pagar si ganaba López Murphy si ponía su discurso. En ningún momento planteó el escondan las cosas que hicieron porque las van a volver a hacer. Así como recién sacaste el archivo de Cristina, donde ella en algún punto reivindicaba cómo fue que lo planteó como movimiento popular revocatorio. Busca a ver si Ricardo en algún momento planteó el arancelamiento del agua. Búscalo. No, el recorte a la educación pública, de acuerdo con el Fondo Monetario. El arancelamiento fue una política de la dictadura, yo recuerdo eso también. Entonces, bueno, vale la primera corrección de tu parte, Ricardo nunca quiso arancelar el agua.
Yo no dije arancela, dije recortar recién los fondos de la educación pública. Si hubiera sido por ello, yo tendría que haber pagado. Tendría que haber pagado educación privada, como se paga en Chile. Exactamente. Los gastos de la política vinculados a la Ustedes universidad... hacen esas operaciones mágicas de la derecha mágica, por la cual hacen el coso de las tapitas. Yo no tengo ninguna y dicen, derecha no, mágica, ¿eh? que la inflación les haya perdonado muchas cosas. Yo estoy de acuerdo, pero tampoco todo. A ver, Rodó, lo importante es entender por qué estamos donde estamos y sobre todo quiénes son los causantes de la inflación. ¿Y sabes quiénes son los causantes de la inflación? Los que se llenan la boca hablando del Estado presente. Porque, entre otras cosas, con la excusa del Estado presente, te tienen un montón, por poner solo un ejemplo, de empresas deficitarias que terminan para emplear militantes, amigos del poder, mantener tongos y a toda costa del bolsillo de los contribuyentes. Entonces vos hoy tenés un país con cada vez más pobres, donde la gente que labura le termina pagando la joda a una política que lejos es una discusión de biblioteca económica, pero volvamos al pase sanitario. Para nada. No es una discusión de biblioteca económica. Sí, es una discusión de biblioteca económica. No. Hay estados, no nos vamos a poner de acuerdo, hay estados de bienestar que funcionan y no son corruptos. Está fantástico. Argentina es un estado que ni da bienestar y es corrupto. Entonces, el planteo de los liberales es un Estado administrable, más eficiente y más chico. Cuando intentó eso con las privatizaciones, el tendal de despido durante los 10 años del menemismo desembocó en el 19 y 20 de diciembre, que hoy estamos recordando. Eso que vos estás contando se aplicó en la historia argentina. El problema del menemismo fue sostener la convertibilidad. No vienen de un repollo ustedes, vienen del 2001, pero bueno, volvamos al pase sanitario. Espera, cuando ustedes insisten en esto, ¿sí? ¿Ustedes quiénes? Yo. Sí, yo digo lo que dije. Ok, dale. Para que no me hagas. Está bien. El colectivo. Gracias. No te voy a incluir en el colectivo neonazi. Cuando ustedes. Te agradezco. Muy gentil de tu parte. De nada. No te escuché repudiar los scratches. Los repudio, para todos los que nos están viendo, repudio los scratches que han sufrido Rodo y cualquier otro periodista. Gracias. Repudio a pedido. De hecho, ni me había enterado que te habían hecho un scratch, pero... No, porque tengo un galpón lleno de scratches. Tuve una semana y de puteada de gente. Si tengo que sacarlas todas. Pero es que vamos de nuevo. Yo repudio que prefiero venir, debatir y sobre todo dar las discusiones en el ámbito institucional como corresponde. Lo hice durante la pandemia, presentando amparos. El primer habeas corpus que se logró en contra de las restricciones extremas de la cuarentena lo logramos nosotros y seguramente en esta ocasión también logremos que los puntos más excesivos de esta regulación se caigan. ¿Cuál sería la propuesta que tienen ustedes, o de tu espacio, o vos, Yamil Santoro, para evitar el pase sanitario y estimular la vacunación de la gente? Bueno, porque lo que venimos escuchando siempre es que sos un denunciador serial. Una propuesta. Bien, primero, aprovechemos el tiempo de Ari para concientizar, para informar a la gente, para plantear cómo la responsabilidad central, porque de hecho las vacunas tampoco evitan los contagios y si bien bajan la letalidad, no son la solución definitiva. Disminuye la probabilidad de contagiarte. Y también bajan sensiblemente la posibilidad de morirse, pero aún así el riesgo existe. O sea, son buenas. Sí, por supuesto. Chicos, dejen de ponerme en un lugar que yo no ocupo. Yo estoy a favor de las vacunas. Estoy vacunado, quiero que la gente se vacune. Esto. Lo que no creo es llevar a la gente con una pistola en la cabeza que se vacune. Entonces, tampoco es una pistola en la cabeza. Pero, vamos de nuevo. Vos estás justificando, a partir de la efectividad de lograr que toda la gente vaya a vacunarse, utilizar medidas que, a mi entender, exceden los límites constitucionales. Está bien, pero vos sabés que la vacunación funciona en la medida que es amplia. Correcto, hay que lograr la inmunidad de rebaño. Está bien, pero Argentina hoy no tiene un problema de falta de vacunación suficiente en números que esté lejos de la inmunidad de rebaño. La verdad es que no. En Argentina no está fallando la vacunación. No estamos teniendo ese problema. Pero va a venir. En esta situación siempre hay un conflicto de derechos. Y el derecho más importante, el bien jurídico tutelado más importante, vos sos abogado, es la vida. Nosotros estamos hablando de la vida acá. Entonces, si el pase sanitario es una medida que apunta a preservar la vida... Esperen, quiero sumar aquí a la conversación. Luis Cámara es médico, clínico, asesor del presidente Alberto Fernández en todo este periodo de pandemia. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Va a servir el pase sanitario o no? Sí, yo estoy a favor, tengo dudas su efectividad y me parece una claudicación social tener que hacer el pase sanitario. ¿Por qué? Porque la conducta social no haría falta. No haría falta que uno tenga... Si hubiera... La gente se tendría que haber ido. A mí me parece una claudicación de la conducta social, o sea, mucho más grave en mi manera de ver el tema. Tiene que aparecer esto, se ha hecho en otras partes, 2 o 3 experiencias en provincias argentinas han sido útiles, hay que hacerlo. Pero lo que es importante es la conciencia social, que lamentablemente se perdió. Porque además es una cosa que... Sí, pero la conciencia social nunca va a abarcar al 100%. Siempre va a haber sectores, minorías. Sí, pero además también hay como una especie de paradoja, porque es la misma gente que cree que esto no existe, que ya no aguanta más, que quiere que la epidemia termine, que se termine todo el cuento. Lo que en realidad está haciendo es financiando la epidemia. La está sosteniendo. Es un efecto paradojal.
Si le hacemos caso, vamos a tener más epidemia mucho más tiempo. O sea, los negacionistas prolongan la epidemia. No cabe duda, es fácil de ver, o sea, es fácil de ver. Ya están agotados, entonces va a decir, pero hace algo, porque si no, perdón, pero te va a ir peor. No sé cómo no lo entienden. No es que ellos... A ver, y por otro lado también cuestionan lo económico. Si hay brote, en muchos casos va a haber deterioro económico. El solo hecho que haya aparecido la noticia del Omicron bajó las bolsas de todo el mundo. La noticia bajó las bolsas. Entonces... Sí, ahora vienen las restricciones, imagínate lo que va a pasar. Bueno, entonces, yo, digamos, cuando me preguntan, no le estoy hablando de la defensa corporativa de la vida, le estoy diciendo, no querés que caiga la economía, no tiene que haber virus. Si hay coronavirus circulando, se deteriora la economía, se deteriora el ánimo social, y el ánimo social de ánimo político, inestabilidad política, florecen otras enfermedades, lo estamos viendo nosotros. ¿Por qué está el miedo? ¿Por qué está el miedo? ¿Es el miedo a lo desconocido? ¿Qué es? No, yo creo que, yo tengo una visión, te diría, histórica, digamos. A mí me parece que en los últimos 40, 50 años el mundo occidental vivió muy bien. Y muy bien en derechos sociales, en derechos civiles, en economía, en un montón de cosas. Y es gente que no entiende lo que es el sacrificio. No entiende lo que es el sacrificio. No entiende que en un momento hay un no. Yo te digo que en una época las vacunas eran recibidas como un milagro de la ciencia. Hace no tanto, en el 56 la epidemia de polio aquí, en el 60 y pico se empezó a vacunar con la Sabina oral. Fue recibido como una bendición que cortó la poliomielitis. No, lógico. Yo creo que... 60 años después estamos discutiendo que ahora las vacunas son un castigo. Yo creo que es, digamos, si uno hace la evolución social de la humanidad, la verdad que al 2019 estamos en el mejor momento. Pese a que había políticos y pensadores que pensaban que estábamos en un mundo horrible. No, este es un mundo horrible. Esto es horrible. Me parece que la gente no estaba tomando conciencia de lo bien que estaba y creía que todo le pertenecía. No se daba cuenta que la libertad hubo que conquistarla a lo largo de miles de años. ¿Algo de esto se ve en los focus, Sheila? Mira, lo que se ve es un poco la crisis de autoridad, la disolución de las voces. Recién vos pasabas, por ejemplo, no sé si era un cura, un pastor, sí. no llegué a ver. ¿Cómo? Un sacerdote. Un sí, de aquí de la Iglesia de Constitución. Un sacerdote, cuestionar una palabra política. Ahora también cuando uno escucha al Papa, uno ve cómo hay por un lado Dios por un lado y la medicina por el otro, en el sentido de, bueno, y vacúnense, ¿no? Digamos, hay como una cosa media loca y, ¿no? Digamos, yo te diría, fragmentación de las voces, por un lado, y crisis de autoridad. Sí, lo que se ve en Europa es que el conglomerado... crisis de autoridad. El conglomerado es por izquierda y por derecha, y también por New Age, digamos, de una cosa de desconfianza en los laboratorios, de confianza en los remedios, que lleva a una... Es decir, bueno, esto es todo un invento de los laboratorios para ganar plata. Bueno, eso está en Argentina, o sea, hay una desconfianza de carácter político, hay una desconfianza de carácter económico. La desconfianza política tiene que ver con, te diría, con un posicionamiento político, por eso es importante, digo, lo que acaba de hacer Yamil como figura opositora, es decir, yo me vacuno, tengo las 2 vacunas, no estoy en contra de las vacunas, y también una sospecha sobre el mundo empresarial, ¿no? Digamos, está esta idea de no solo nos quieren, ahora nos van a enchufar la 3ª, la 4ª y van a venir más, digamos, un poco esta idea de hay un negocio detrás de las vacunas, sino también hay un negocio detrás del alcohol en gel, del barbijo, o sea, de todo lo que hay alrededor pero en el medio, pequeño detalle que la gente se muere. Bueno, digo. es que por eso te digo que cuando hablamos de este problema de crisis de autoridad, también hay una crisis de evaluación de, cuáles son los alcances, ¿no? Digamos, de todo esto. Entonces, hay un pensamiento que es de primer círculo. Pero un pensamiento, me afecta a mí. Pero yo te diría que es un pensamiento con alto componente de pensamiento mágico, porque efectivamente debe haber gente en el mundo que está teniendo efectos contraindicación en la vacuna, y creo que ayer salió un caso de una chica que se muere de una vacuna Sinopharm. Pero en la ley de los grandes números es más factible que te contagies que te mueras por vacunarte. Por sí, Sheila, te quería hacer referencia, a ver qué habías analizado vos, porque estaba escuchando, estaba leyendo, justamente los pueblos aborígenes de Norteamérica fueron los que menos se opusieron a la vacunación, y nosotros estuvimos recorriendo el NOA y estuvimos en comunidades de pueblos originarios, y ellos recibieron, felices la vacunación, y no hubo ningún tipo de oposición. O sea, ¿tiene que ver la cuestión social y cultural con esto? Bueno, yo, te diría que está en el corazón de las cosmovisiones que tienen estas personas, es lo que juega, lo que arma estas lecturas. Por supuesto que lo cultural incide.
también es un poco como decía el doctor, recién te dije crisis de autoridad, no solo de la autoridad política, de la autoridad científica, de la autoridad médica, vos decías, recién contabas la Sabine en los años 60, no digamos que era, yo crecí en ese mundo donde nos han regalado la Sabine, ¿no? Digamos, porque todos tenían algún compañero que había sido afectado de poliomielitis, la generación de nuestros padres. Entonces, realmente la medicina tenía una autoridad que hoy, para cierto segmento social no mayoritario, vos fíjate que el grueso de la población importante, 2/3 o más, está dispuesta a darse la vacuna, se dio la vacuna. ¿Qué modelo sanitario rescatás vos de gestión de la pandemia? Yo creo que, quitando los casos de corrupción que hemos denunciado y demás, Argentina cuando salió de la cuestión ideológica de adquisición de vacunas, que generó una postergación innecesaria, hizo una buena campaña de vacunación y hay que seguir profundizándola. Y quiero enfatizar eso porque es importante. Ahora, reitero, creo que hay que separar los dos debates. Porque en el momento que caemos en este juego de creer que por cuestionar la extensión del pase sanitario y las consecuencias no deseadas de eso, uno es un antivacunas o de golpe es una persona que adhiera al pensamiento mágico, creo que terminamos reduciendo los debates a una lógica de buenos y malos, de delirantes e hiperracionales. No funciona así. Lamentablemente, sobre los temas, sobre todo cuando hay incertidumbre, como vos bien decías antes, que no sabemos, ni cómo van a ir mutando el virus. Y que las cosas es ensayo y error permanente. Y permanentemente vamos a estar entrando y desde el gobierno harán los esfuerzos correspondientes para tratar de ordenar la cuestión y nosotros tendremos la responsabilidad de tratar de que sean esas medidas lo más responsables y racionales en términos del impacto que tienen sobre terceros. Y no hay que pensar la discusión en términos, reitero, ni de buenos ni malos. Por eso repudio de vuelta lo del escrache, porque creo que podemos perfectamente disentir, como lo hemos hecho el otro día, como hace años que venimos disintiendo. Y vamos a seguir haciendo. Y creo que este tipo de debates con respeto ayudan mucho más a que quienes nos están viendo vayan tomando elementos para formar su opinión, en lugar de decir, los que están en contra del pase sanitario son unos asesinos, o los que quieren vacunar tener un experimento social y los quieren controlar con las antenas 5G o alguna locura por el estilo. Entonces, me parece, ahora recién me decían, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que hay que aprovechar estos momentos. Pero entonces, ¿cuál sería el justo, desde tu punto de vista, el justo margen para el debate? Yo comparto con decir, hay que hacer un corralito, no, pero porque es una palabra que no podemos hablar hoy. ¿Cuál sería, cómo demarcar un debate racional para achicar diferencias? Es decir, acá están las diferencias. A ver, lo primero, y aprovecho que lo tenemos acá, Luis, para preguntarle, realmente los números de vacunación en Argentina, a mi entender, son positivos y son buenos y son esperanzadores. Entonces, salvo por un detalle, perdón, salvo por un detalle que a mí me preocupa y es un dato tremendo que de la foto actual de vacunación de la Argentina, la diferencia entre la primera y la segunda dosis, que yo creo que a eso apunta el pase sanitario, del cual no soy muy partidario, creo que va a fracasar por la falta de controles, de volverlo operativo. Yo con solo vivir la experiencia de cómo se entra a la cancha cuando faltan 5 minutos para el partido, ya me doy cuenta que no va a poder controlarse la gente entrando a un boliche en el verano o en un restaurante. No, pero hay un número que es de... O sea que vamos camino a nuevas restricciones. Sí, pero a ver, de esto quiero charlar buenamente por ahí con Cámara, que es un tipo pensante. El 83% se dio la primera dosis, o sea, puso el brazo. Ahora tenemos un 70% que lo puso solo para la segunda. Este 13% de diferencia es lo que dice Gila. Son casi 6 millones de personas. No parte es de la poca población gente que autoadministra la vacuna. Entonces yo creo que hay una sola explicación para eso, que es que no son antivacunas, no perciben el nivel de riesgo que implica. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar? Doctor Cámara, si siguen manteniendo, no sé si ya orgánicamente las reuniones del comité de expertos, pero va a ir acompañado vos no entrás al boliche si no tenés las 2 dosis, con un camioncito, un vacunatorio móvil en la puerta para instar a que se vacune. Porque entonces sí, yo creo que tendría que haber, pedía propuestas acá el doc. Yo pondría uno en Villa Gesell, uno en Mar del Plata, uno en Pinamar, uno en Carlos Paz, y por ahí se va a hacer y lo desconozco, pero ¿qué hacemos con ese 6 millones de personas? Sí, hay un 30% de la población en la práctica, redondeando, que está, entre comillas, vulnerable para estas nuevas variantes. ¿30% en déficit? Y sí, porque son de una dosis y los no vacunados. Si vos sumás es que un 30%. Son otros 2 millones. Es un 30%. Recordá que el 20% generó un tremendo debacle sanitario en Francia, en Alemania, en Dinamarca. Con los virus, con las variantes anteriores y con la variante inglesa, con el 60% se alcanzó la inmunidad de rebaño. El fenómeno Delta es un fenómeno post-vacuna. Una vez que sacaron estos depredadores, recién aparece.
El fenómeno Omicron es aún distinto, porque estando predominante el Delta, le va pegando codazos. Ese sí que realmente desplaza, ¿no? Como dijo la Organización Mundial de la Salud. Y que además tiene tiene un nivel de contagio igual del de sarampión, por lo que estoy leyendo. Por otro lado, tiene algunas evidencias que aparentemente la enfermedad es bastante más leve, lo cual es un fenómeno, digamos, que puede ser positivo. Pero necesitamos un 80, un 85% de la gente bien vacunada y un porcentaje grande de tercera dosis. ¿Bien vacunada es tercera dosis? No, 2 dosis. 2 dosis. 2 dosis, por lo menos que diciendo, complementen. Y por lo menos un 15, más o menos un 15 o un 20% de más de población con tercera dosis para tener una tolerancia a infectarse. Yo creo que con el Omicron finalmente nos va a infectar a todos. No será hoy, mañana, el año que viene, no sé cuándo, pero nos va a infectar a todos. Es bueno que nos infecte ya con una buena cantidad, entre comillas, de inmunización, porque ahí serían enfermedades leves. Creo que es muy difícil eliminar el virus. Creo que la hipótesis de eliminar el virus me parece imposible. Creo que ya está instalado el virus, se va acomodando para formar parte del ecosistema y en esa será como la gripe, será como, que nunca se fue. Entonces, en ese ecosistema que se está formando, cuando más vacunados tengamos la población, menos daño para caer en terapia intensiva. Y por otro lado, le damos tiempo, que me parece de capital importancia, a tener antivirales. Está bien, pero hoy por hoy los casos se están duplicando rápidamente. Sí, ya sé, bueno, como bien lo dijo Rodrigo. Y viene la fiesta, viene las vacaciones estalladas. El fin de semana pasado, al fin de semana se duplicó. O sea, una ola que parecía liviana, si vos hace 3, 4 semanas atrás yo me imaginé una ola de 5 a 10.000 casos, 3, 4 meses, eliminándose el virus a lo largo del principio del año que viene. Ahora ya veo una ola bastante más grande. No veo una ola tipo europea, pero tampoco veo una ola menor. Está bien, pero igual esto ya lo vimos a comienzo del 2021. Digamos que en las fiestas hubo un pequeño pico y después vimos el gran pico cuando empezó el frío. No, yo creo que estamos más parecidos al 2020. Te voy a explicar por qué. Porque en el 2020... con la cuarentena yo dije varias veces que teníamos el virus así con el pie, ¿no? Lo teníamos apretado con el pie, y se escapó por los barrios vulnerables. Después los barrios vulnerables infecta clase media de Buenos Aires y el primer cordón de conurbano, y 2 meses después la provincia. Sí, se escapó por los barrios vulnerables, pero entró por Ezeiza. Claro, sí, bueno, obviamente sí. Pero el problema lo tenemos acá en Cava. La resolución de esta ola que no sea grande es en Cava y en el primer cordón y en el conurbano, lo que sería el Gran Buenos Aires, no todo el AMBA. Por lo tanto, coordinar acá de cómo controlar el movimiento de gente, que para mí el movimiento de actos sociales, políticos y deportivos es lo más contagiador que hay, me parece importante. Y por otro lado, realmente asumir en serio la contaminación aérea, airear, tener medidores CO2 en todos lados y usar el barbijo dentro de la casa. Sé que es ridículo, me dicen, pero hay que usar el barbijo dentro de una casa. Es como si fuese un hospital. En un hospital yo tengo pacientes con COVID, pero no se infectan todos. ¿Por qué? Porque tenemos medidas de protección. No se infectan. En una casa con el Omicron, entra el Omicron, se va a infectar, pero hasta la cucaracha, te digo. Todo. Entonces hay que usar... Casa tipo, 4 personas, 3 ambientes, 80 metros cuadrados. Es imposible tener aislamiento aéreo. Claro. Es imposible tener aislamiento aéreo. Por lo tanto, dentro de la casa del infectado hay que usar barbijo. Muchas gracias por venir. Gracias, Sheila. Gracias, Yamil. Nos vamos ahora, sí, una información urgente. Esto